Te recuerdo proyectopuente.com.mx para que usted se informe bien. Luis Huesca y Germán Palafox, nuestros colaboradores, a quienes agradecemos mucho su disposición desde la semana pasada, pero son voces pues muy autorizadas para ayudarnos a analizar este regreso a la nueva normalidad que presenta el presidente y el gabinete hace unos momentos. ¿Tenemos por ahí algún audio o para hacer algún resumen? Equipo, que pudiéramos poner nomás para recordarle a la gente. Es una fase de 3 etapas, 265 municipios de 15 estados donde no tienen COVID van a poder regresar a partir del 14 de mayo y las 3 etapas a partir del 18 de mayo, del 18 al 1 de junio. Van a poder volver. Se va a instalar un semáforo que va a indicar colores verde, por ejemplo, o amarillo, verde, para cuando haya ya una libre circulación. Sonora, lo bueno que está en amarillo, y es un proceso gradual también, y como lo calificó desde ayer el presidente, una nueva normalidad. No vamos a volver a lo que teníamos antes, ni podemos hacer lo que teníamos antes. Es con medidas sanitarias, con reglas sanitarias que debemos de seguir puntualmente. Tenemos por ahí lo que dijo la secretaria de Economía. Adelante. Este es el semáforo. Es un semáforo que tiene 4 colores: rojo, naranja, amarillo y verde. Entonces, es muy importante que sepamos 4 colores: rojo, naranja, amarillo y verde. Y tiene 5 categorías: medidas de salud pública y trabajo, las actividades laborales, las actividades del espacio público, tanto el abierto como el cerrado, las actividades de las personas vulnerables y las actividades educativas. Veamos las medidas de salud pública y trabajo para cuando el semáforo esté en rojo. Ahí vamos a seguir, por eso es un regreso a la nueva normalidad, porque vamos a estar todo el tiempo sabiendo que tenemos que seguir cuidándonos. Todavía no hay vacuna, todavía no hay medicamento para la atención del COVID-19. Hay esfuerzos muy importantes en los que México participa, pero todavía no tenemos. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos con las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Esas medidas de salud las vamos a tomar independientemente del color del semáforo. Las vamos a tomar en rojo, en naranja, en amarillo y en verde. Cuando el semáforo esté en rojo, solamente se permitirá las actividades laborales esenciales, que ya son las que hemos dado a conocer, pero además ahora vamos a agregar 3 nuevos sectores a las actividades esenciales: la minería, la construcción y la fabricación de transporte. En el naranja aumenta las actividades que pueden desarrollarse. Siempre las medidas de salud pública y trabajo, esas siempre están presentes en el naranja también. En términos de las actividades laborales, pueden estar trabajando las actividades esenciales y las no esenciales, pero las no esenciales a un nivel reducido. Y en el espacio público podrán empezar a operar espacio público abierto, pero también de manera reducida. El naranja es moverse un poquito de la situación del rojo, nos vamos abriendo y las personas vulnerables podrán incorporarse a las actividades laborales, pero con máximo cuidado. Para ello tendremos protocolos donde se tendrá que saber si podemos acortar su jornada de trabajo, si podemos destinarles espacios exclusivos para sus alimentos, para el cambio de ropa, etcétera. Tenemos que cuidar a las personas vulnerables. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Las que tienen enfermedades crónicas y que queremos que estén controladas, y los adultos mayores. En el amarillo, cuando el semáforo está en amarillo, de nuevo se amplía las actividades que se pueden hacer. De nuevo, siempre el cuidado de las medidas de salud pública
y del trabajo. En el aspecto laboral podrán operar todas las actividades consideradas esenciales y no esenciales sin restricción. En el espacio público abierto habrá restricciones menores para el espacio abierto y mayores para el caso del espacio público cerrado. Me refiero a templos religiosos, a museos, a cines, a teatros, que es parte del espacio público, restaurantes, pero van a tener que operar de manera reducida. Y el cuidado de personas vulnerables va a ser un cuidado medio, siempre y cuando el semáforo esté en amarillo. Y finalmente, cuando el semáforo esté en verde, cuando haya una región, un estado en verde, vean ustedes cómo se abren, se rellenan todos y cada uno de los cuadros del semáforo y no hay restricciones. Se siguen las medidas de salud pública y trabajo, opera las actividades esenciales y no esenciales. El espacio público en lugares abiertos y cerrados opera plenamente. El cuidado de las personas vulnerables es un cuidado de control. Queremos que todas las personas con enfermedades crónicas tengan un seguimiento de su padecimiento. Es muy importante. Y finalmente, y muy importante, en el semáforo en verde se reactivan las actividades escolares. Este es el semáforo, lo vamos a estar presentando en este espacio, en los espacios de la conferencia del doctor López-Gatell, y vamos a estarle dando una gran publicidad. Estoy seguro que nuestros compañeros de la prensa nos van a ayudar en eso. Es muy importante que sepamos qué hacer y qué no hacer dependiendo del color del semáforo. Y por ejemplo, si podemos poner el mapa de cómo está en el semáforo el color Sonora, porque Sonora está en amarillo, ya que estamos hablando de de lo que está explicando, y está en un nivel medio de alerta, y lo que significa también que los negocios reabren con restricciones. Ahí está, es el semáforo, por ejemplo. En Sonora estamos en amarillo, para los que están conectados vía YouTube, Facebook, en televisión, por internet, es decir, le recordamos eso. A los que están escuchando en radio, ocurre que se determinó este semáforo con 4 colores, principalmente para 4 categorías de negocios, donde el verde, los negocios que no cerraron y a los que se agregarán actividades del sector primario y la construcción. Por ejemplo, el 2, el amarillo, negocios que van a reabrir como es Sonora con restricciones. 3, negocios que continuarán trabajando a distancia, que son los color naranja. Y 4, negocios que permanecerán cerrados, que está Baja California Sur, Norte, Sinaloa. Está, por ejemplo, Oaxaca también, Yucatán, la península. Son los de nivel alto. Está en la línea Luis Huesca y Germán Palafox. Germán, ¿cómo viste lo que se presentó por parte del presidente? Buenos días. A ver, permíteme, Germán. Adelante, Germán. Sí, es un plan bien diseñado, es un plan espacial, temporal, sectorial, que va marcando la pauta para la población en términos de producción y en términos de salud. Creo que es un buen acercamiento a esta nueva normalidad, donde va a ir marcando la pauta, cómo se va moviendo el virus, ¿no? Mira, tenemos la primera etapa. ¿La primera etapa qué? Se cortó. A ver, acércate por favor al teléfono. Ahí está. La primera etapa es el 18 de mayo, donde se liberan restricciones, como tú bien lo señalabas, para las actividades escolares y laborales en los municipios sin contagio, que tengan vecindad con municipios libres de contagios. A nivel nacional tenemos 269 municipios en 15 estados. En esos municipios se va a elaborar la creación de cercos sanitarios.
Para el caso de Sonora, Luis Alberto, tenemos 13 municipios sin contagios en el municipio y sin vecindad de contagio en el municipio. Son 13. Los confirmados de contagio son 22, ya lo sabemos. Los que no tienen contagio, pero tienen vecindad de contagio son 36. Entonces, para el 18 vamos a tener en Sonora 13 municipios que van a poder reactivar su nivel educativo, su nivel productivo, su nivel cultural. Esa sería la primera etapa. La segunda etapa iniciaría dependiendo del 18 al 31 de mayo, donde se van a incorporar en la lista de actividades esenciales la construcción, la minería y la fabricación de equipos y transportes. Eso es muy importante porque lo tenemos que asociar con la caída de los niveles de empleo. En el mes de abril perdimos casi 550,000 empleos a nivel nacional y la mayor parte, el 15% de esa caída, tiene que ver con la construcción. Entonces yo me supongo que esa actividad la convirtieron de no esencial a esencial para que no sigan cayendo los niveles de desempleo. Al igual la minería cayó casi en el 6%, los niveles de desempleo, y no tanto, pero también muy importante, la fabricación de equipos de transporte. El otro sector que cayó fuerte, que no lo consideran como actividad esencial, tiene que ver con servicios, hoteles, restaurantes. Ese sector no entra, ¿no? Y la tercera etapa es la implementación de los semáforos semanales y por cada estado, ¿no? Eso se supondría que iba a ser a partir del 1 de junio, pero hoy presentaron el primer avance de ese semáforo, donde, como tú bien señalas, Sonora está en el color amarillo, ¿no? Eso debe ser así como una línea transversal que debe de seguir más o menos planteado con mecanismos de mucha seguridad. Los protocolos deben de ser muy precisos, muy exactos, que te vayan marcando el proceso de apertura y de gradualidad. Afortunadamente, quienes van a establecer esos protocolos va a ser la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano de Seguro Social y la Secretaría del Trabajo, Luis Alberto. Luis Huesca, ¿qué te dice este plan presentado? Es decir, que en materia económica, por ejemplo. Y definitivamente el permitir tener esta información en los sectores que se están mostrando, pues como ya se dijo, la minería y algunos empresas que se dedican a producir equipo de transporte, son de una manera las que tienen también, o sea, no es gratuito que sean empresas que tienen los mejores protocolos. O sea, ya es bien sabido que la minería, el sector minero tiene procesos de calidad muy elevados y son los que tienen los mejores protocolos de sanitización. Por eso es que se les está dejando pues que sean las primeras. Así también es en el caso de Sonora. Por eso no es casualidad, ¿no? Yo en esta reactivación económica también escuchaba más temprano tu entrevista con Eduardo Torreblanca. Le mandamos un saludo a Eduardo, pero también hay que recordarle que los países como Alemania, España, los que mencionó, que están dando, por ejemplo, el 60% de los sueldos a todos los trabajadores, y el gobierno tiene mucho, o sea, para la crítica de que el gobierno mexicano no ha estado a la altura, es que hay que recordarle, pues, Eduardo, que aquellos países recaudan mucho más que México, cobran mucho mejor los impuestos, y no es que sean tasas mucho más altas en las tasas de impuestos que hay en México. Son tasas en promedio muy similares, recordando que en México la tasa para empresas es del 30% de impuestos sobre la renta, ¿no?
y para los asalariados o trabajadores por su cuenta puede llegar hasta el 35%, para aquellos que ganan hasta 3 millones de pesos o más al mes. Entonces, el caso es que el decirle recordarles, Eduardo, es que en México no se pueden hacer estas medidas. Hay que entender que México no tiene capacidad de hacerlas, y ahí es donde yo diría que el gobierno mexicano federal ha estado muy tibio porque no ha hecho la tarea de años atrás. Pues, o sea, el problema ya está ahorita, está aquí enfrente, y hay que hacerle frente obteniendo recursos, incluso llegando pues a una mayor deuda. O sea, no hay que tenerle miedo a la deuda. La tasa de letalidad de Sonora, ese es un dato bueno, está por abajo de la tasa de letalidad de México. O sea, la tasa de letalidad anda rondando el 8% en México, ¿no? Pero en Sonora, a nivel nacional sigue siendo cercana al 10%. Esta tasa es muy cercana a la que tiene todavía España, por ejemplo, que es de 11.7. Es, por ejemplo, está por arriba de la de Brasil. Brasil anda cerca del 6.9, cerca del 7%, ¿no? Entonces, esta medida de los semáforos que viene un poco a corroborar también la metodología que está aplicando en Sonora, de la que comentamos unos días atrás. Precisamente, en la medida que se apliquen con protocolos adecuados, va a ser eficiente, pero observamos que hay pues sesgos en optimarse en hacer muy pocas pruebas de la pandemia, del test del COVID. Mientras en Chile y en Corea del Sur hacen 12,000 pruebas por cada millón de habitantes, por ejemplo en España, Italia, 40,000 pruebas por cada millón de habitantes, ¿cuántas pruebas creen que México está haciendo? 820 pruebas nada más por millón, o sea, 1,000 pruebas por millón. Vean el dato, en Chile 12,000 pruebas por millón de habitantes, España e Italia 40,000 pruebas de test de COVID por cada millón. En México, 1,000, o sea, 820 pruebas por millón. ¿Será que es para ahorrar costo? O sea, cada prueba ya sabemos que cuesta entre 1,000 y 2,000 pesos y puede salvar pues una más vida. Pero ahí hay que ver si la curva realmente ya se aplanó, porque el dato interesante al final es que aquí tengo un cálculo, que la tasa, el saldo neto recuperado, es que cuando es positivo, cuando es positivo quiere decir que se están recuperando más de los que se están enfermando. Y esta todavía está negativa. Andamos sobre 496 personas negativas, quiere decir de los casos positivos diarios, restando los casos recuperados diarios, el saldo sigue siendo negativo. Entonces quiere decir que todavía se enferman más de los que se recuperan. En materia económica, ¿qué seguiría? Miren, pero tengo que hacer un corte ya para volver con las conclusiones, por favor, si me permiten, ¿sí? En materia económica, ¿cuál es la recomendación que le hacen a las empresas con este regreso? Porque se supone ya el 16 Sonora, y son las no esenciales. ¿Por dónde tienen que empezar y reactivarse? Volvemos con esto. En la materia de educación también con Manuel Gilantón. España, ¿cómo salió adelante? A las 8, secretario del Trabajo, las industrias, el alcalde de Puerto Peñasco, el único que ha presentado un plan de reactivación económica y más. Estoy hablando con Luis Huesca y Germán Palafox sobre este regreso a la nueva normalidad, que va a constar en 3 fases y va a ser también mediante un semáforo que va a indicar cómo está la situación en cada estado, cómo pueden, por ejemplo, desplazarse desde movilidad y cómo puede operar cada empresa. Por ejemplo, recomendación para las empresas en este regreso. Germán Palafox, me quedé contigo, Luis, para concluir, por favor. Luis Huesca, adelante. Sí. Bien, primeramente, aunque el semáforo de repente esté en verde en las nuevas actividades esenciales, es muy importante. Tenemos algo que no se ha observado a nivel nacional o internacional apenas en países desarrollados. En el CIAT se está realizando un test tipo ELISA por el doctor Jesús Hernández, en el cual se puede saber si una persona ya estuvo enferma, tuvo el síntoma, pero no lo manifestó. Entonces, pero puede seguir, puede estar en una etapa de que puede contagiar. Entonces, aun cuando los semáforos estén en verde,
lo que se dijo en las reuniones estas del equipo de trabajo es que se utilizará el SIAP precisamente para atender a las empresas, a los trabajadores que se pueda presumir puedan estar posiblemente enfermos sin saberlo. Y esto es muy importante porque hay personas que están siendo portadoras y no manifestarlo. Primero, la Secretaría de Economía debe de acompañar e implementar una estrategia para reaperturar los negocios, o sea, los que cerraron porque no pudieron con su carga salarial, con sus costos operativos. La Secretaría de Economía tiene que estar acompañándolos. Entonces, una medida, primeramente, el reto es cómo atender a los negocios que ya cerraron, vía internet o tienen que poner lo que sería llamado siempre o agilizar una ventana de apertura rápida de negocios o reapertura. Y es que ya lo tiene que tener armado, o sea, no puede ser que no se tenga un plan, es obvio, es ahora sí que sentido común, reaperturar los negocios para hacerlo de forma ágil es muy importante. Segundo, que no sea una carga, siempre una carga para las empresas que cerraron. Entonces la estrategia también es que el gobierno del Estado tenga o esté en contacto de cerca con el Instituto Mexicano de Seguro Social y el gobierno federal para que se puedan otorgar descuentos o subsidios en el cual ahí sí que no hay vuelta de hoja. Tiene que ver de qué manera el gobierno federal y el estatal incluso pues con el caso del ISTESOL, permitan el que no se cobre en este periodo, por lo menos en el semestre que sigue, que sea la manera de financiar las cuotas de seguridad social. Tiene que haber mecanismos. Entonces ahí es donde la estrategia para reaperturar la carga en la carga de costos operativos del IMSS, precisamente porque se trata de recuperar los empleos perdidos. Y el costo del IMSS siempre, le puedes preguntar a cualquier negocio, sobre todo los pequeños, es lo que ellos piden, que se les apoye. Germán, ¿cuál es la recomendación que le haces a las empresas? Bueno, o al Estado, ¿a quién sería? Porque el Estado ya ha dicho no tiene un plan económico para la pandemia, es decir, para después de la pandemia. No ha aclarado nada más al respecto. Entonces, ¿cuál sería la recomendación a las empresas en este regreso? Primero que se ponga a trabajar el secretario de Economía y su equipo. Tiene que tener un plan, tiene que tener un programa. Mira, yo lo centraría más un programa dirigido a reducir los costos laborales de las empresas. Creo que aquellas empresas que mantuvieron a sus trabajadores, aunque con bajos salarios o pocos salarios, se debe diseñar un plan de seguro laboral. Es importantísimo que el gobierno reestructure sus 70,000 millones de pesos y que el 2% de esos 70,000, más o menos 1.400 millones, 1.600 millones, se destinen para esos seguros al desempleo, seguros que permitan mantener los niveles de ingresos de las familias que fueron o desempleadas o que su salario fue disminuido drásticamente. Yo creo que el enfoque debe ser diferente. Sí, apoyar al sector empresarial, pero vía los costos a través de seguros al desempleo dirigidos al trabajador y no al empresario. Ya hicieron alguna política en el mes de abril el gobierno del Estado, donde no solamente otorgó créditos, sino otorgó recursos a empresas para mantener los niveles de empleo, y lo que hicieron fue quedarse con el recurso y expulsar a los trabajadores a sacarlos de sus centros de trabajo. Entonces yo creo que el diseño debería ser diferente. Ya lo están haciendo en diferentes estados, ha estado funcionando, y además también un diseño para el sector informal. El sector informal debe de atenderlo de una manera
urgente, igual que los subsidios al desempleo, porque tienes una gran cantidad de familias que no tienen ingresos. Yo creo que hay que exigirle al gobierno del estado que diseñe y que presente un programa a finales de esa semana y que sea acorde con la nueva normalidad, donde se busca el equilibrio entre la economía y la salud, José Alberto. Oye, ¿se confirma en Sonora la pérdida de empleos de 10,685 en tan solo, o por ejemplo, hay una estadística importante que trae ahí hoy el Imparcial, en marzo, bueno, no, en abril, 10,685, lo que habías dicho también, confirmado en marzo otros 10,000, entonces, ¿cuántos valen en total? No, marzo y abril son 20,000. 20,000, un poco más de 20,000. Pero hay que recordar que en el último trimestre del 2019, normalmente los niveles de empleo andaban en 22,000 y en el último trimestre fueron 9,216 empleos. O sea, ya hemos traído en periodos anteriores una caída fuerte en los niveles de desempleos en Sonora, ¿no? Eso se va a agudizar mucho más fuerte si no reactivamos los niveles de actividad, pero con sumo cuidado, principalmente cuidando la vida y la salud de los sonorenses. O sea, son 20,928 empleos en 2 meses perdidos. Es decir, y urge, como dices, entonces que el Estado presente un plan económico de relanzamiento, y lo que preocupa es que estamos a final de sexenio y pues como ya se van, pues a lo mejor no le van a echar ganitas en eso, o habrá tiempo, se atraviesa junio, viene informe, vaya situación y contexto económico para Sonora, Germán. A ver, Germán, perdón. No han trabajado los últimos 4 años, pues, o sea, yo creo que ya es momento de exigirle que haya un plan. Pues veremos qué es exactamente, nos comentan, porque sí, son una pérdida continua de 20,000, casi ya 21,000 empleos en Sonora. Gracias a ambos, Luis y... Sola va a arreglar la economía. ¿Mande? Luis, mande. ¿Qué me dices, Luis? Se corta, adelante. Sí, yo quisiera agregar que la economía no se arregla sola. O sea, que no se pareciera que se piensa que sola se va a arreglar. Hay que meterle tijera aquí para hacer estas cosas, pero por otro lado urge un plan de reactivación bien fundamentado. Se tienen condiciones y Sonora puede reactivarse, pero se piensa que la economía como que se va a arreglar sola. Algo así sucedió el sexenio pasado. Se dejó solita a ver que sola se arregle, ¿no? Y ahorita algo similar pudiera ocurrir. Entonces, mucho cuidado, porque la economía necesita apoyo, necesita guía, necesita una política económica estatal bien definida. Estoy de acuerdo. Luis, pues ahí está. Te agradezco mucho, doctor, a los dos, y estamos en contacto. Buenos días. Gracias, saludos. ¿Cuál es tu Twitter, doctor Huesca? No me aparece en Twitter. Aquí te quiero etiquetar y no me aparece. ¿Cuál es? ¿Huesca? Sí, perdón. ¿Cuál es tu Twitter? ¿Tu Twitter? Sí, no, es @L Huesca, así, una L nomás de Luis, @L Huesca. Huesca, bueno, ahí está, exactamente, perfecto. Gracias a su diagnóstico. Esto fue lo que dijo, ¿cómo ven ustedes en la situación que viene a nivel nacional? Esto fue lo que dijo